Buenas noches familia, amigos, hermanos, bienvenidos a una semana más de nuestras transmisiones. Bueno, digo buenas noches entre comillas porque es hora de noches, son las 8 de la noche, pero todavía sigue siendo de día. En unos 20-30 minutos ya estará oscureciendo, aunque algunos de ustedes que se conectan de otros lados seguramente ya tienen pues la noche sobre ustedes, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Ahí donde quiera que estés, acompáñame cerrando tus ojos y dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta tarde, casi noche, porque tú nos permites estar reunidos una vez más, Señor, a distancia, en un mismo espíritu, Señor, en un mismo sentir, para poder recibir de tu palabra. Te pedimos que este mensaje pueda ser de bendición para nosotros, que tú quites todo estorbo de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que nos sigas dando entendimiento, Señor, pero sobre todo, más que, Señor, una mente capaz de retener información, un corazón capaz de recibir esta palabra y convertirla en una convicción y que traiga esto formación a nuestras vidas. Reconocemos que sin tu influencia, como hoy lo aprenderemos, sin tu dirección, Señor, esto es imposible. Y por eso pedimos que seas tú la única influencia ejercida en esta hora, que todo estorbo, todo tipo de opresión, de distracción se ha quitado del medio y nada hoy se interponga entre tu palabra y nosotros. Que así se ha hecho, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues bienvenidos a todos los que se van conectando. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 7. Un jueves más, no sé por qué de repente sentí como que fuera miércoles y dije, hoy no tenemos Romanos. Pero una y otra vez veía en mi celular que sí, efectivamente era jueves. Desde que empezó la pandemia hay veces que yo ya no sé ni qué día es. Y luego con el nuevo horario, que en teoría a las 8 ya tendría que ser de noche y sigue todavía en algunos lugares el rayo del sol. Estamos totalmente perdidos en el tiempo. Pero bueno, es jueves de Romanos. Y vamos a Romanos capítulo 7, vamos hoy a terminar ya con lo que hemos estado aprendiendo las últimas 3 semanas, incluyendo esta, en el capítulo 7, y vamos a ver hoy la tercera parte del tema que titulamos Quiero pero no puedo. Particularmente este capítulo 7, aunque enseña una verdad doctrinal, tiene mucho que aportar de forma práctica y es por eso que lo dividimos en 3 partes. En la primera parte, pues bueno, estuvimos resumiendo el problema de donde nace el título de esta enseñanza, Quiero pero no puedo. Y todo esto, pues a raíz de que Pablo, hablando en este capítulo 7 a los romanos, ando en Juan, aquí nunca lo voy a encontrar, hablando del pecado que mora en nuestra carne, llegando a la conclusión de que el pecado habita en nuestros miembros, pues enseña que a veces el bien que queremos hacer no lo hacemos y el mal que no queremos hacer es lo que terminamos haciendo. Mucha gente cae en frustración porque piensa que todo se trata de su esfuerzo. Es el cristiano que termina volviéndose legalista, que piensa que se trata de su propia justicia y que no ha entendido que separados del Señor va a ser imposible. Pensamos a veces que tener una convicción es suficiente y no entendemos que aunque es el primer paso, no es el 100%, sino solamente el 50% de la ecuación. Para que nosotros podamos llevar a cabo esa convicción, ahora necesitamos, como lo seguiremos aprendiendo, vivir conectados con Dios, puesto que Él, la Biblia dice claramente, y hoy lo veremos, no solo produce el querer, sino también el hacer. Todo esto va hilado a enseñanzas anteriores que hemos visto en Romanos, ¿verdad? Todo parte de entender que el ser humano es básicamente o por naturaleza malo y no básicamente o por naturaleza bueno. Cuando una persona tiene esta teología errada y piensa que el ser humano es bueno por naturaleza, o incluso cuando vienes a Cristo y piensas, ¿verdad?, que por haber venido a Cristo ya ahora todo va a ser diferente, terminamos nosotros cayendo en frustración. ¿Por qué? Déjame explicar esto que es bien importante. El ser humano, ya lo vimos, por naturaleza no es bueno, es malo. Nace contaminado por el pecado. Entonces nuestra carne va a tender siempre a la rebelión, a la desobediencia. Pero ¿cuál es el problema de muchos que vienen a Cristo y que no saben que lo que es renovado es nuestro espíritu, pero que nuestra carne sigue contaminada por el pecado? Y es entonces cuando nos confiamos y bajamos la guardia y pensamos que por haber hecho una oración, por ir a la iglesia, por tener la membresía de algún lugar, ya entonces voy a ser capaz de hacer la voluntad de Dios. Incluso creo que porque tengo la convicción
y se nos olvida la lección de antaño. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Este fue el problema que vimos hace un par de semanas, y de ahí nos enlazamos a Mateo 26:41, donde Jesús retoma este punto y dice: velad y orad para que no entres en tentación, porque, como dice Romanos 7, aunque el espíritu está dispuesto, o como dice Pablo en Romanos 7, en el hombre interior nos deleitamos en la ley de Dios, pues la carne, Jesús dijo, es débil. Y Pablo es a la conclusión que llega. El hombre interior se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios, pero nuestra carne contaminada por el pecado no lo quiere hacer. Pablo en Romanos capítulo 8 trae la solución, que es la vida en el Espíritu, que Jesús resume, ¿verdad?, diciendo: velad y orad. Ya vimos que velad es el equivalente a la medicina preventiva, alejarnos de la tentación, no esperar a que esté enfermo para ir con el médico, en este caso no esperar a que ya me enfrenté a la tentación para ver cómo salgo de ella, sino que, como vimos hace 8 días, es imposible que tú pierdas una batalla que no peleaste. Y aunque hay batallas que vale la pena pelear, la tentación no es una de estas batallas. En la medida de lo posible, la mejor forma de evitar caer en pecado, según la Biblia, es huyendo, como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, de la tentación. Como le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, huye, del griego feugo, date a la fuga, escápate de las pasiones juveniles. Lo que José puso en práctica cuando la esposa de Potifar, esta señora Cusca, quiso tener intimidad con él, y José dijo: piernitas, ¿para qué las quiero? Vámonos, vámonos, vámonos. Y esto fue lo que hablamos la semana pasada. Aparentemente, si no estuviste desde el primer mensaje, podría parecer que no tiene mucho que ver con el capítulo 7, pero en la parte práctica, por supuesto que tiene muchísimo que ver. Y vamos a ver hoy el resto del consejo de Jesús. Velad, medicina preventiva, y orad. Hoy veremos el papel de la oración en medio de esta lucha. Para esto regresamos a Romanos capítulo 7 y vamos a leer algunos de los últimos versículos clave que hemos estado meditando en cuanto a la aplicación práctica. Ya lo que viene siendo la parte o la explicación doctrinal, esto lo vimos en el estudio de la semana pasada y un poco también la semana antepasada, donde Pablo, pues bueno, tiene el propósito doctrinal de enseñarnos que el problema no era la ley, no es que la ley fuera pecado. El problema es que nuestro cuerpo está contaminado por el pecado, nos era imposible cumplir la ley nos mostraba que estábamos en pecado y por eso necesitamos un Salvador que no es, como también ya lo vimos, que al librarnos de la ley nos deja vivir como nos da la gana, sino que el hecho que seamos libres de la ley no quiere decir que somos libres de todo y de todos. Ahora nosotros le pertenecemos al Señor, fuimos comprados a precio de sangre, y la libertad en Cristo no es una licencia para vivir en libertinaje, sino para vivir en la libertad dentro de los límites que Él nos ha puesto, límites que se establece, como también ya lo vimos, para nuestra protección, para nuestra seguridad. Cuando no lo entendemos, caemos en el legalismo, en el que nosotros cumplimos con ciertas reglas que ni siquiera estamos seguros y no sabemos para qué sirven, simplemente porque nos dijeron que así lo teníamos que hacer. Y entonces se vuelven cristianos amargados, cristianos, ¿verdad?, a veces hipócritas, religiosos, que hacen ciertas cosas, como algún día lo vimos, porque les dijeron que lo tenían que hacer, pero otras peores, de las cuales no les dijeron nada, pues ahí sí se corrompen. En cambio, cuando vivimos en el Espíritu, y por eso Gálatas 5:22 termina diciendo: contra tales cosas no hay ley, porque comenzamos a vivir una vida llena del fruto del Espíritu, de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Pablo dice a los Gálatas: contra estas cosas no hay ley, porque estas 9 características o cualidades del carácter van a mostrar, o van a reflejar, más bien dicho, una vida totalmente transformada que va a llevarnos a una justicia mucho más elevada que la de la ley, en la que ya no hacemos las cosas por imposición, sino por convicción, no porque un papel lo dice, sino porque el Espíritu Santo, como dice Romanos 8, ahora es el que guía nuestras vidas. Y aun cuando hay cosas que no están en un papel, yo, guiado por el Espíritu, actúo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, todo esto es lo que seguiremos viendo. Dice el versículo 20 de Romanos capítulo 7:
desde el 18 vamos a ver. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Repito y entendamos, nuestra carne no es buena. El que fue renovado es nuestro espíritu, no nuestra carne. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Como Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne dice, nel, la carne no quiere. Porque no hago el bien que quiero, también ya lo vimos, sino el mal que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Te preguntas, ¿y por qué una y otra vez vuelvo a lo mismo? Si tengo la convicción, si tengo el entendimiento, porque no has entendido que no solamente es tu espíritu, sino que tu espíritu tiene una lucha contra la carne que está contaminada por el pecado. Y dice Pablo, sino el pecado que mora en mí, vive en nosotros, en nuestra carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, qué fuertes palabras, está en mí. De ahí que, como te decía, mucha gente sigue viviendo en derrota por falta de entendimiento de esta verdad doctrinal, que es que el ser humano no es bueno por naturaleza, el ser humano es malo por naturaleza. Mientras no lo entendamos, seguiremos haciendo el mal, porque creeremos que todo se trata de mi entendimiento, de mi comprensión de las cosas, de mi convicción para hacer las cosas. Me encontraré luchando en mis fuerzas y a veces ganaré, pero muchas veces perderé, hasta que yo no entienda que el mal está en mí y me quede tan claro que entonces dependa totalmente de el Señor, como lo estaremos viendo, y deje de creer que estoy firme, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Y reconozco que en la carne nunca estaré firme, y entonces pongo mi esperanza en el Señor que me sostiene, hasta ese momento que podré vivir en victoria. Mientras tanto, el mal que está en mí me seguirá derrotando. Versículo 22 dice, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Era tan grande este problema que dice Pablo en el versículo 24 con signos de exclamación, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. Para todos aquellos que, como aclaramos la semana pasada, llegan a mencionar que Pablo no hablaba de él, que es una forma figurada de referirse a otros, y vimos las razones por las que esto es incorrecto, y que está hablando de él, y que era una lucha personal, y confirma este versículo 25 cuando dice, yo mismo sirvo con la mente a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿de qué se trata esto? No de justificar el pecado, como ya lo vimos, no de frustrarnos y traumarnos y decirnos a nosotros mismos, yo no sirvo para las cosas de Dios, sino de entender cuál es el problema, porque si no, jamás hallaremos una solución. Pablo no se va directo a la solución. Esto ya viene en el capítulo 8, la vida en el Espíritu. ¿Por qué? Porque primero tenemos que saber contra qué estamos peleando. Porque hay mucha gente aún dentro de la iglesia que sigue viviendo en derrota porque cree que es una lucha con el diablo, cree que es una lucha con el mundo. Entonces piensan que si reprenden al diablo y se apartan del mundo vivirán en victoria. Sorpresa, puedes apartarte del mundo y reprender al diablo y seguirás luchando hasta el último día de tu vida contra tu más grande enemigo, que, como te dije la semana pasada, está frente al espejo porque es tu propia carne. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Saber y entender que no podemos confiar en nuestra carne, que no podemos bajar la guardia. De ahí que Jesús dijo, para que no entréis en tentación, velad. Ya lo explicamos hace 8 días, apártate de toda tentación, y luego añade, orad. ¿Y qué es orad? Básicamente mantenerte en comunión con Dios. De todas las formas posibles, mantenerte en comunión con Dios. La oración no se limita a cuando tú en tu cuarto cierras tus ojos y empiezas a platicar con Dios. Esa es una forma de oración, la oración a solas. Es una parte muy importante en nuestras vidas, pero no es la única. Y este es el problema de mucha gente que piensa que la oración se limita a ese tiempo a solas con Dios. Entonces, si no pudieron tener ese tiempo, no viven una vida de oración.
O tienes a personas que a lo mejor pasaron 1 hora solas, pero el día, mi hermano, no tiene 1 hora, tiene 24 horas. Entonces, aquel que dice, yo oro mucho porque todos los días oro 2 o 3 o 4 horas, no estás pasando ni el 10% del día con el Señor. En cambio, puede haber personas que a lo mejor te dicen, hey, yo no pasé todo ese tiempo a solas, pero oré más que tú. Y te preguntas, pero ¿cómo es posible si yo estuve todo ese tiempo? Porque la otra persona entendió que ese tiempo a solas es una forma de oración, pero no es la única. Jesús dijo, cuando tú ores, ve y cierra tu puerta y habla con tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Pero también la Biblia dice que cuando se reúnen 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y también la Biblia nos enseña cómo Nehemías, cuando fue llamado por el rey y le pregunta por qué estaba afligido, y Nehemías le cuenta, la Biblia dice que Nehemías dijo en primera persona, entonces oré. Y ese entonces oré, no es que Nehemías dijo, a ver, rey, ahorita regreso, voy a solas a orar con Dios y ahorita vuelvo mientras aquí espérame. Él no podía darse ese lujo. Ese entonces oré, fue en su mente, Señor, dame sabiduría, dame dirección. Y comenzamos a ver a lo largo de la Biblia muchas formas a través de las cuales las personas estaban poniendo en práctica la oración. Entonces, ese ir y cerrar mi puerta y estar a solas es una forma. Es muy importante. Si puedes pasar mucho tiempo de esta manera, qué bueno. Pero cuando tú crees que allí se limita y dices, ya oré de 6 a 7 de la mañana y el resto del día lo viviste en la carne, igual acabarás en pecado. Y es aquí donde muchos se pierden y dicen, ¿pero por qué? Si oré muchísimo. Porque es como decir, fui a aventarme un buffet durante 2 horas y me atraganté de comida en la mañana y crees que por eso tienes la libertad de ayunar el resto del día. Entonces hay mucha gente que no se da cuenta que esta es una forma de legalismo disfrazado. Aclaro, no el orar. Mientras más tiempo a solas puedas pasar, gloria a Dios, qué bueno. Pero si no entiendes, y ahorita te digo por qué menciono que es un legalismo disfrazado, si no entiendes lo que realmente es la oración, lo que va a suceder es justamente esto. Pasaste 1, 2, 3 horas en la mañana, pero ya por ahí de la noche tu carne ha estado tan invadida y tú tan desconectado de Dios que es muy probable que caigas en los deseos de la carne. ¿Por qué digo que es un legalismo disfrazado? Porque a lo mejor de forma inconsciente no te estás dando cuenta que es una manera a través de la cual crees que en tus fuerzas, mediante ese tiempo únicamente que invertiste, te mantendrás firme. Y lo que la Biblia nos enseña no es orar 1 o 2 o 3 horas, dice Primera de Tesalonicenses 5:17, sorpresa, orad sin cesar. Uyuyuy, ayayay. Orar sin cesar, orar todo el tiempo. Algún día vi una serie que se tituló Cielos Abiertos, que te recomiendo mucho. Y yo en el primer mensaje que titulaba 24/365 es igual éxito total, donde justamente explicaba que la oración es todo mi estilo de vida en conexión con Dios, que es lo que veremos en el capítulo 8, una vida en el Espíritu. Ese es el equivalente a vivir una vida exitosa, porque será una vida guiada permanentemente por el Espíritu Santo a través de nuestra comunión con Él. Y yo en aquella ocasión me acuerdo que les puse un ejemplo. Si una persona dice, yo oré 3 horas, 2 horas y media, ¿es mucho o es poco? Y muchos decían, hombre, es mucho. Y les decía, desde este punto de vista, es poco, porque es apenas el 10% del día. Y la Biblia dice, orad sin cesar. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿A qué hora como si tengo que estar hablando? ¿A qué hora voy a contestar el teléfono si tengo que estar orando? ¿A qué hora voy a comunicarme con los demás? ¿A qué hora voy a predicar la palabra? ¿A qué hora voy a discipular o poner atención si la Biblia dice que todo el tiempo tengo que estar hablando? No. Y aquí esta es una confirmación del mal concepto que muchos tienen de la oración. Porque si la oración se limitara a estar hable y hable y hable y hable, yo no podría poner en práctica Primera de Tesalonicenses 5:17. Porque entonces el mismo Señor que me manda estar hable y hable y hable y hable, que me manda a predicar la palabra, la pregunta es, ¿cómo puedo tanto hablar con Dios y predicar la palabra al mismo tiempo? Hablar con Dios y discipular a otros, hablar con Dios y comer, hablar con Dios y trabajar.
no podría poner en práctica Primera de Tesalonicenses 5:17 si a hablar y hablar y hablar se limitara la oración. Entonces, o Dios nos estaría mandando algo imposible, o la Biblia estaría cayendo en una autocontradicción y un grave error. Que por supuesto que no lo hay, sino que cuando vemos el panorama completo que te acabo de mencionar de forma resumida, de cómo la gente en la Biblia oró de diferentes formas, en privado a solas, en privado con compañía, en público a solas, como Nehemías, en su interior, sin tener que hablar verbalmente. Algunos como Josafat antes de la batalla, en público, verbalmente, con los demás. Había diferentes formas a través de las cuales la gente oraba. Nos queda bien claro que orar sin cesar se refiere a mantener mi comunión con Dios todo el tiempo posible, de todas las formas posibles. Que a lo mejor no puedo estar hable y hable y hable y hable y hable, pero que a lo mejor voy manejando y en mi mente voy conectado con el Señor. En vez de ir pensando en que si ya se me quemaron los frijoles y que cómo va a amanecer el dólar y que las elecciones y que si el mundo se va a acabar porque Cruz Azul fue campeón y cosas como estas nunca se habían visto antes, yo estoy en mi mente conectado con Dios, meditando en su palabra, escuchando alguna alabanza, leyendo la Biblia, escuchando alguna conferencia, impartiendo alguna conferencia, impartiendo la palabra o recibiendo la palabra, dirigiendo una oración o metido en mi mente siguiendo una oración. Todas las formas a través de las cuales yo estoy en contacto con Dios y con su palabra es una manera de poner en práctica Primera de Tesalonicenses 5:17. Lo que Dios nos está mandando es eso, que todo el tiempo posible, de todas las formas posibles, nosotros mantengamos nuestra comunión con Él, que no nos soltemos de Él. No que vayamos de repente a su presencia, sino que vivamos en su presencia. Lo digo en término figurado porque estrictamente hablando su presencia habita en nosotros. Pero cuando Elías se presenta delante del rey Acab, no le dice, vive Jehová de cuya presencia vengo. Creo que este domingo prediqué un poco al respecto. Ahí está en mi página. Le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, en tiempo presente. Ahora, cuando Elías se presenta delante del rey Acab, ¿es que invitó al rey Acab a que fuera a su cuarto privado de oración o qué? No, Elías va con Acab y es maravilloso esto. Es más, hasta lo voy a leer, no lo tenía pensado leer, pero te lo voy a buscar a ver si lo encuentro donde estamos. Vive Jehová en cuya presencia estoy, en tiempo presente. En ese momento dices, pero ¿cómo si está con Acab? Sí, pero al mismo tiempo estaba con Dios. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 17. Aquí estoy ya. Elías, versículo 1, dice que dijo Acab, vive Jehová Dios de Israel. Fíjate, vive Jehová en cuya presencia, ojo con el tiempo del verbo, estoy. En cuya presencia estoy. No dice estuve o estaré o a veces estoy, dice estoy, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Entonces esto es básicamente lo que tenemos que hacer, que a donde quiera que yo vaya, debido a que estoy conectado con Dios, estoy, en término figurado, en la presencia de Dios, que es lo que mucha gente cree que es la oración, ir a meterme en la presencia de Dios. Y ya cuando salgo de mi cuarto, que ahí se queda la presencia, nos vemos en la noche, Espíritu Santo, ahí me cuidas bien el cuarto, te encargo la televisión, no veas mucho Netflix y vámonos a darle con todo el mundo lleno de pecado, creyendo que voy a aguantar, porque soy el mega espiritual. No, la única forma en la que yo voy a aguantar toda esa presión y toda esa tentación de mi carne, cuando se presenta y no pude huir del pecado como lo vimos, es si vivo una vida de oración, entendiendo que una vida de oración es una vida de conexión con Dios. Me sorprendió hace muchos años que nos visitó en la iglesia de Toluca Josh McDowell. Quienes lo conocen saben que es una eminencia, uno de los hombres más reconocidos en los últimos años, ¿verdad? En las últimas décadas.
tanto en temas que tienen que ver con apologética como en temas que tienen que ver con los jóvenes. Prácticamente ha predicado en todo el mundo. A sus más de 70 años vino a México a impartir un seminario que sin hablar en español se aprendió de memoria en español. O sea, mientras algunos están batallando a sus 20 años por aprenderse Juan 3:16, él dio de memoria 8 horas de conferencias en un idioma que no era el suyo. Es una persona que cuando tú estudies un poco su biografía te vas a sorprender y todo lo que Dios ha hecho con su vida. Y tuvimos la oportunidad de comer con él un grupo de menos de 20 pastores. Y me acuerdo que uno de ellos le preguntó: Josh, ¿cuánto tiempo pasas en oración? Y esta fue su respuesta básicamente. No recuerdo exactamente sus palabras, si comenzó con la parte impactante o con la explicación, pero muchos esperaban que dijera 3 horas, 4 horas o 2 horas, algo así por el estilo. Y no recuerdo si dijo algunos minutos o todo el día. El punto es que después explicó, dice: yo estoy todo el tiempo conectado con Dios, pensando en mi mente, en mi corazón, mientras voy manejando, mientras me estoy bañando, etc. Y a veces paso también tiempo a solas, que es importante, pero no limito a eso mi oración. Insisto, y que quede clarísimo, en ningún momento hemos dicho que esto está mal, al contrario, Jesús enseñó. Y mientras más tiempo a solas puedas pasar, gloria a Dios. Se requiere un tiempo a solas para que seas más sensible, para que Él te hable. El error es creer que como ya pasaste muchas horas a solas, puedes desconectarte el resto del día. Y entonces voy todo el día en la carne y no voy a aguantar. Porque es como que me aventé un desayuno buffet bien pesado en la mañana, pero no volví a comer el resto del día. No es suficiente para todo el día. Para todo el día que tengo que hacer, estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Ahora, los que practican algún deporte, creo que entienden mejor esta analogía. Los que les gusta hacer ejercicio a una mediana alta intensidad, hay hasta memes en los que seguimos páginas de fitness de que nuestro estómago es como un agujero negro porque todo el día tenemos hambre. Cuando tú haces ejercicio constantemente, acabas de comer, pero el cuerpo metaboliza tan rápido que a los pocos minutos otra vez tienes hambre. Y por eso es que muchos tratamos de dividir nuestras comidas a lo largo de todo el día y poner snacks entre comidas y prácticamente todo el día estamos comiendo. ¿Por qué? Porque mientras más demanda tiene el cuerpo físicamente, más necesita estar constantemente alimentado. Lo mismo es espiritualmente. Tu cuerpo va a estar sujeto a una permanente tentación. Entendamos, en el mundo espiritual hay principados, potestades, Efesios 6, que nos quieren hacer pedazos, huestes de maldad en las regiones celestes. Tienes al mundo, tienes la gente del mundo y tienes tu propia carne. Es tanta la presión que si no me mantengo permanentemente conectado con Dios, no voy a poder. Por eso Jesús dijo: velad y orad, porque al mantenerme en comunión con Dios, fortalezco mi espíritu, y no es que la carne se va, pero sí es que la domino a la infeliz. La mantengo sujeta a la voluntad del Espíritu. Pero si no estoy conectado con Dios, no voy a poder. Y el gran problema es que la mayoría lo hace al revés. Espera cambiar para conectarse con Dios. Cuando, como lo hemos visto tantas veces, primero tengo que conectarme con Dios para que una vez conectado con Él, Él empiece a transformar mi vida. Uno de los pasajes más claros y contundentes es Filipenses capítulo 2, versículo 13. Si me quieres acompañar donde quiera que tú estés, abriendo tu Biblia o googleándolo, dice Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. 2 preguntas de examen. ¿Quién produce el querer? La Biblia dice: Dios. Entonces tú dices: ya produjo el querer, ya estoy convencido, quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿por qué no puedo? Y me gana la carne y entro a la lucha de Romanos 7. Porque no hemos entendido que no solo produce el querer, también el hacer. Porque seguimos creyendo que como ahora viene a la iglesia y hice una oración, soy bueno y voy a poder. Error. Tu espíritu ha sido renovado, entiende las cosas y eres nueva criatura. Espiritualmente naciste de nuevo, tu carne no. Tu carne sigue siendo la misma infeliz que tenías antes de conocer a Cristo.
Lo que tienes es una mente y un espíritu renovado y una mente que está en un proceso de renovación que ahora al conectarse con Dios van a dominar sobre nuestra carne. Pero si yo no me fortalezco espiritualmente y pienso que como ya oré mucho en la mañana me puedo desconectar el resto del día, o como ya me congregué el domingo y me conecté el jueves, ya con eso ya estuvo, va a venir la caída. Yo he insistido muchas veces a los servidores de la congregación que pastoreo: si el ministerio te impide pasar tiempo con Dios, si el ministerio es un estorbo para discipularte, deje el ministerio y dedica tiempo a tu relación personal. El domingo en Toluca tenemos 3 servicios. Yo les he dicho a todos los coordinadores, por favor, que todos los servidores, uno de los 3 servicios, reciban la palabra, que se metan a la alabanza, que no estén ahí pendientes de la logística, esto y el otro, que estén ellos metidos en alabanza, recibiendo la palabra. Y si alguien no lo hace, y estoy escuchando este mensaje, es o porque tu coordinador no te lo ha dicho, o porque tú no escuchas el mensaje, porque esto lo he dicho más de 10 veces, o porque... Híjole, no quisiera juzgar mal. Algunos a lo mejor lo hacen por ignorancia, pero hay mucha gente que lo hace por religiosa. Porque ya voy y cumplo y ahí estoy. A lo mejor eres un legalista de closet. Hay que piensas que por eso eres más santo y más bueno que los demás. No, Señor. ¿Quieres en verdad vivir una vida más correcta que los demás? Tienes que conectarte con el Señor. Orad sin cesar. Estar recibiendo de la palabra, estar conectado de todas estas formas. Por eso hay tantas caídas de líderes, de pastores, de servidores, de maestros de la palabra dentro de la congregación. Porque llegaban y en vez de estar buscando constantemente esa conexión, ya todo es ministerio, ni entro siquiera a la prédica, ahí estoy nada más afuera, viendo cómo van todas las cosas, toda la logística, etcétera, pero no dedico tiempo para alimentar y fortalecer mi espíritu. ¿Y qué es lo que sucede en el corto, mediano plazo? Que se empieza a debilitar tanto que permito que la carne se fortalezca y ¡pum! Viene la caída. Algunos ya están caídos, solamente que lo ocultan, y lo único que falta es que salga a la luz. Uy, ay. Y esta es tu oportunidad para esperar que el Señor lo saque a la luz y que entonces todos veamos que estabas tras una careta, o de volverte a conectar con Dios y poner eso que no está todavía en orden, que tú sabes que se tiene que poner en orden y que en tus fuerzas no vas a lograr, por cierto. Porque esto es lo que muchos están intentando. Ahí, a ver, ¿cuándo lo logro? En vez de pedir ayuda, no, yo voy a poder. Tú no vas a poder, porque no hay justo ni aun uno. Porque el ser humano en la carne está perdido. Si no te conectas con Dios, no vas a poder. ¿Qué otro pasaje más claro que Filipenses 2:13 quieres para entender? Que el que produce el querer es Él y el hacer también. De modo que si no te conectas con Él, no vas a poder. Si hacemos el bien es por la influencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y mientras más me conecto con Dios, me vuelvo más sensible y Él produce su fruto. Pero si no es Él produciendo fruto, como ya lo hemos visto, y yo lo quiero falsificar, podrá durar unas semanas la farsa ante los ojos de los hombres, pero el fruto falso se cae. Entendamos, mis hermanos, que el Espíritu Santo, a diferencia de antes, que cuando alguien caía se apartaba, ahora ya no se va. Por eso es que no podemos perder la salvación, porque Efesios 1 y 2 menciona claramente que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Las arras es una prenda en garantía. El Espíritu Santo es la garantía de que tengo las promesas de Dios, y dice hasta la redención de la posesión adquirida, que somos nosotros. O sea, de aquí al día que Dios nos llama a su presencia, su Espíritu Santo va a permanecer. Ya no se va, pero sí lo puedo apagar y sí lo puedo contristar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Veamos el contexto de estos dos pasajes, donde la Biblia dice que no apaguemos al Espíritu y que no lo contristemos tampoco. Y esta palabra apagar, yo un día me llamó mucho la atención, la primera vez que la leí y la estudié, y es la misma palabra que se utiliza para hablar de un fuego. No es el equivalente a un switch, que ¡pum!, apagas la luz y puede estar encendida o apagada. Si no es el equivalente a que una llama puede estar ardiendo
o puede estar apenas visible. Ahí está, pero no está ardiendo. Entonces es lo mismo que pasa con el Espíritu en nosotros. Ahí va a estar y va a permanecer, pero puede ser ese fuego consumidor que queme nuestros malos pensamientos, que consuma toda tentación, toda carnalidad, toda banalidad, que brinde calor a los demás mediante el fruto que produce, que empieza a bendecir a los demás a través del amor que refleja a través de nosotros, el gozo que proyecta, la paz que damos, etcétera. O puede ser una pequeña chispa con mucho potencial si se le echa leña. A toda hoguera que no se le deja de alimentar, se apaga. Y ahí pueden estar las brasas y las chispas de lo que algún día fue, de lo que puede ser. Pero si no se pone atención, no va a producir nada más que una pequeña chispa. Y esta es la palabra que se utiliza para decir no apaguéis al Espíritu. Le dejas de echar leña a tu relación con Dios y esa hoguera va a empezar a disminuir. Vamos a ver lo que la Biblia enseña. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Fíjate, versículo 19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Pero no sé si has leído el contexto donde se encuentra esto. Versículo 16. Estad siempre gozosos. Y aquí es donde viene el versículo que hace rato leímos. El 17. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No menosprecies la profecía o la palabra inspirada, la escritura. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie del mal. Todo el contexto nos enseña claramente que cuando yo me aparto en pos del pecado, o cuando yo no estoy en contacto con la palabra, o cuando yo no estoy en contacto con Dios, lo que va a pasar es que voy a apagar el Espíritu. Qué interesante que todo lo que hemos estado viendo se resume aquí. Orad sin cesar, das gracias a Dios, no menospreciar la palabra. Cuando yo menosprecio la palabra, ya está la prédica, pero pues como soy servidor y me aventé 2-3 servicios porque soy requete espiritual y no necesito la palabra, no puedo no entrar y no pasa nada. Cuando yo no estoy en contacto con Dios, cuando yo me aparto en pos del pecado, voy a apagar la influencia del Espíritu Santo en mi vida. No es que el Espíritu se va, pero su influencia ya no es la misma. No porque Él se calle, puede estarnos gritando, pero nos volvemos sordos. Por eso la Biblia dice, no lo apagues, porque entonces la carne se fortalece y domina sobre nuestro espíritu y volvemos a fallar. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, vámonos un poco atrás. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, como ya lo vimos, para el día de la redención. No contristes al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Un versículo antes y uno después dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Cuando yo no perdono a mi hermano, cuando yo tengo amargura en mi corazón, yo contristo al Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que no permitamos que brote raíz de amargura y que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Qué fuerte que el único pasaje que menciona que alguna razón, que algo puede llevarnos a dejar de alcanzar la gracia es esa raíz de amargura. Y durante mucho tiempo yo no entendí por qué, hasta que fui pastor y me doy cuenta que mucha gente se aparta de Dios porque se amarga. Porque se amarga contra el pastor, porque se amarga contra la iglesia, porque se amarga contra los demás, porque me banquearon, porque no me escucharon, porque no me valoraron, porque me exhortaron injustamente, lo que sea. David quiso matar a Saúl injustamente y David no se amargó. Guardó su corazón a tal grado que aunque 2 veces tuvo a Saúl, le dijo, ay de mí si toco al ungido de Jehová. Y ahora tienes a un montón de personas que se sienten con el derecho, porque tienen una red social y saben poner usuario y password, de ponerse a blasfemar de cuanta autoridad quieran. ¿Por qué? Porque están amargados. Paso siguiente, contristan al Espíritu.
paso siguiente, se vuelven religiosos, legalistas, paso siguiente, se va a manifestar la caída en la cual ya están. Yo he conocido gente que tú veías lo que publicaban y decías, este brother ha de cenar con los querubines, desayunar con los arcángeles y comer con los serafines. Y que de repente un día que el Señor los quebranta, han llegado conmigo y en privado me han dicho, Jesse, todo es una farsa. A través de todo eso que estoy criticando y juzgando y murmurando, es una forma de parecer más justo, como Santiago decía de los religiosos, que alaban de los demás, pero que en verdad no había una vida piadosa, y que me han dicho, vivo en inmoralidad, vivo en adulterio, vivo en fornicación, vivo en pornografía. A la par que estoy publicando todo eso, soy adicto a la pornografía y no sé cómo salir y ya estoy cansado. Y gloria a Dios, que el Señor sacuda sus vidas, ¿verdad? Y que puedan comenzar a vivir una vida genuina, más allá de la ley, en el Espíritu, que es de lo que veremos las siguientes semanas. Por lo cual Gálatas 5:22 concluye diciendo, contra tales cosas no hay ley, porque más fuerte que la ley es una vida genuinamente transformada. Es diferente fingir que ha sido transformado a ser transformado. ¿Y quién es el que fue transformado? El que es guiado por el Espíritu. Y el que es guiado por el Espíritu, según lo que acabamos de leer, va a perdonar, va a amar, no se va a amargar. Un cristiano amargado, perdón, pero aunque presuma de cuánta doctrina tiene, me muestra que solamente es alguien que tiene información en su cabeza, sin un corazón transformado. Porque cuando tengo un corazón transformado y lo que está aquí en la cabeza en verdad ha bajado acá, y ha entrado a mi alma y ha penetrado a mi espíritu, como dice la palabra de Dios, que ella penetra y divide el espíritu del alma y llega a lo más profundo de nuestro ser. Entonces va a ser un cristiano lleno de fruto, y parte del fruto es gozo. Entonces, una persona que vive con amargura y que ahí está todo el tiempo quejándose y que no disfruta y que no da gracias, no es un cristiano que vive en el espíritu, por más palabra que se sepa. Y este es el problema de muchos, que no están conectados con Dios en oración. Y entonces piensan que como ya estudié y ya me discipulé y ya leí y yo oré en la mañana, puedo el resto del día desconectarme de Dios y vivir en victoria. Terminan volviéndose religiosos. Mi hermano, esto no se trata de los grandes momentos que pasamos en algunas ocasiones. Y mucha gente eso limita el cristianismo. Lo que recibí en el congreso, wow, la noche de avivamiento, la reunión de oración, ¡pum! Entendamos lo que Elías no entendió. Cuando se aparta de Dios y le dice, Dios, quítame la vida, y se presenta el ángel de Jehová y le dice, levántate y come porque el largo camino te resta. Elías empezó a avanzar y llega a la cumbre del monte Horeb, y la Biblia dice que vino un gran terremoto, pero Dios no estaba ahí. Y luego un gran viento y Dios no estaba ahí. Y un fuego y Dios no estaba ahí. Y luego un silbo delicado y apacible. Y ahí estaba Dios. Elías estaba acostumbrado a las emociones fuertes. Encontrarse con Dios, a pesar de que le dijo, acá vive Jehová en cuya presencia estoy, empezó a reemplazar esa intimidad por los grandes momentos. Lo sabemos porque cuando lo amenaza Jezabel, él se va para salvar su vida y un día después está tan desanimado que se quiere morir. Se acostumbró tanto Elías a ver que caiga fuego del cielo, que llueva, que deje de llover, que les corten la cabeza, y ver a Dios en esos momentos, que se le olvidó que lo más importante era estar con Dios en los momentos más tranquilos, en ese silbo delicado y apacible. Y así a veces nos sucede. Estoy acostumbrado a encontrarme con Dios y en la prédica que di y en el debate que tuve y en la reunión de oración. Qué bueno que tengas esos momentos, pero no los reemplaces por ese permanente silbo apacible y delicado, por mantenerte conectado todo el tiempo posible, de todas las formas posibles, en el Espíritu, para que entonces Él sea la influencia que guíe tu vida. No puedes evitar que el pecado se adhiera a tu carne, pero sí puedes evitar que la gobierne. Sí puedes evitar que destruya tu vida.
Yo en la serie de SARS-CoV-2 di un mensaje entero donde utilicé esta analogía. Les dije, es muy difícil evitar contagiarnos de COVID, pero a través de diferentes acciones que fortalecen nuestro sistema inmune, sí podemos reducir las probabilidades de que al adquirirlo nos mate. No podemos garantizarlo, pero sí podemos reducir drásticamente las posibilidades. No a través de lo que voy a hacer cuando me dé, sino de acciones previas para que cuando me dé, no me dé tan duro, al menos que aumente mi probabilidad. Y también esto es lo que sucede con nuestra carne. No podemos evitar que el pecado se adhiera a la carne, pero sí podemos tomar ciertas decisiones, actuar de cierta forma, que cuando el pecado, bueno, lo digo en términos figurados, porque ya está adherido, pero que no nos destruya. Que seamos cristianos, por así decirlo, con pecado asintomático, ¿verdad? Así como hay algunos contagiados asintomáticos y otros que se nota que están bien enfermos, tos seca y los ojos rojos y cansancio y pierden el olfato y pierden el gusto y temperatura. Hay algunos que nunca sintieron ningún síntoma y lo mismo es con el pecado, ¿verdad? Hay algunas personas que van a manifestar, Gálatas 5:17, las obras de la carne, y hay algunas que aunque tienen esas obras en la carne, nunca las manifestarán, no porque son hipócritas que las ocultan, sino porque serán asintomáticos. Estarán tan fuertes que la gente ni se dará cuenta de lo que había, porque siempre lo tuvieron bajo control. Y esto es lo que tenemos que hacer. Me voy a adelantar a un versículo que veremos en las próximas semanas, pero que tiene que ver con parte de todo esto, que es Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8. Perdón, es desde el 13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No puedo hacer morir la carne, ojo, pero sí sus obras. Mi carne va a seguir en mí hasta el día de mi muerte. De aquí a ese entonces yo no la puedo matar. No voy a agarrar y pum, me meto un balazo para matar mi carne. No, pero sí puedo hacer morir sus obras. Las obras manifiestas de la carne, de las que vimos la semana pasada, habla Gálatas 5:17, que en vez de que sean manifiestas, estén muertas, porque las tengo dominadas. ¿Y cómo es esto posible? Por medio del Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. De todo esto hablaremos en los siguientes mensajes que estarán bien interesantes. Lo que es un cristiano guiado por el Espíritu. Mientras tanto entendamos. Juan 15 del 1 al 5. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano permanece pegado a la vid. Y si permanecen en mí, van a llevar fruto, van a llevar mucho fruto y más fruto. Pero separados de mí, versículo 5, nada puedes hacer. ¿Qué conclusión nos deja esto? Que el problema de muchas personas no es el pecado, que creen que es lo que los está fastidiando. No se me espanten ni se desconecten, ni editen el video para decir, el pastor Jesse dijo que el problema no es el pecado, aleluya, está corrompiendo el evangelio. Aguántame tantito, ¿verdad? Porque hay gente así, teólogos del terror les llamo yo, que están viendo nada más de 60 minutos, que 5 segundos encuentran que distorsionar para dar de qué hablar y tener 10 segundos de fama en redes sociales. Una vida tan vacía que se refleja de esta forma, porque digo yo, quien tiene una vida llena de Dios, es tanto lo que Dios le habla y los proyectos y la palabra y lo que está haciendo que ni tiempo tiene para perder el tiempo. Cuando alguien se la pasa hablando toda la vida de los demás, digo, pobrecito, ¿verdad? Mi recomendación es ni le sigan el juego, ¿no? Porque hay gente que le encanta pelear también y responder, etcétera. Salvo que hay una persona sinceramente equivocada, que valga en verdad la pena o algo por el estilo. Pero cuando no, pues bueno, mejor oremos por ellos y ya que el Señor lo haga. Ahora, paréntesis, porque me han dicho, oye, pero Pablo denunció por nombre y apellido a más de 5 o 6 herejes. Sí, totalmente cierto. Y también lo hemos hecho nosotros. Pero no consistía en eso su ministerio. Entonces, una cosa es
que tú en algún momento ves que algo en verdad está teniendo demasiado impacto dañino en las iglesias, que hay una doctrina errónea, que están ya muchos predicando, repitiendo, que hay algo que está infiltrándose, y otra cosa es que ya dediqué mi vida a eso. Un día un hermano me dijo, un hermano y amigo, oye, hay un brother que está en un rollo nuevo aquí de disque cristianos con una herejía que no me acuerdo de ni qué se trataba. Y yo lo conozco y ¿qué tal si les organizo un debate? Le dije, no lo voy a permitir utilizar mis redes sociales como plataforma para todas sus herejías. Número uno, ¿para qué lo voy a promover con quien ni lo conoce? ¿Verdad? Y número dos, si así actuáramos, me la pasaría todo el tiempo perdiendo el tiempo, peleando con todo el mundo. Entonces le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, disciplina, exhorta con toda paciencia y doctrina, etcétera, etcétera. Entonces nuestro mandato es estar enseñando la palabra permanentemente, y dentro de esa enseñanza habrá veces que sí tengamos que decir, hey, aguas con lo que fulano de tal está enseñando, hey, ten cuidado con esto. Es parte de la enseñanza, pero ya desviarme y tiro por viaje todo lo que predico y publico consiste en esto, habla de cuán vacía está mi vida de Dios, que como no tengo nada que hablar, pues me la paso hablando de otros. Ahí está el perfecto equilibrio que mucha gente no logra encontrar, porque veo las redes sociales polarizadas, entre quienes dicen, no hay que señalar, no hay que hablar, no hay que decir, ¿verdad? Y entre, no, sí, porque nosotros somos los de la sana doctrina y los otros no. Y ahí están peleándose y no saben que ninguno de los dos es sana doctrina. Sana doctrina es este equilibrio en el que, como Pablo dijo, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando no anuncias todo el consejo, no eres de sana doctrina. Entonces no creas que sana doctrina es los que hablan bonito o los que confrontan, sino los que hacen ambas, guiados por el Espíritu, enseñando toda la palabra. Y dentro de toda esa enseñanza a veces será necesario exponer y sacar a la luz y decir, hey, cuidado por aquí, por allá, pero no desviarme, porque eso solo habla de cuán vacío estoy, porque si estoy lleno de Dios y de su palabra, tengo tanto que hablar que cómo perder el tiempo con tonterías. A veces lo que más trabajo nos cuesta cuando vamos a algún lugar a predicar es definir Dios de tantas cosas tan increíbles que tú nos has hablado. ¿Qué es lo que quieres hablar en este mensaje a estas personas? Entonces, conectémonos con el Señor, mis hermanos. Tendremos que decir y podremos vivir una vida conforme a su voluntad. Regresando a lo que estaba, el problema de muchos no es su pecado, y no estoy con esto diciendo que el pecado no es grave, es gravísimo, lo hemos visto anteriormente. Entonces, qué bueno los que han seguido toda esta serie sistemáticamente, porque no van a descontextualizar nada. Dediqué una serie entera a hablar del pecado hace algunos meses, SARS-CoV-2, la otra pandemia. Pero ahí también quedó claro que el problema más grave del ser humano no es este, porque para este problema hay solución, que es la sangre de Cristo. Lo que muchos no se han dado cuenta es que su lucha con el pecado no es el problema, no porque el pecado no sea grave, sino porque esta lucha es solamente la consecuencia del problema. El problema es que están desconectados de Dios y separados de Él nada pueden hacer. Punto. Es como que tú ves ratas en tu jardín y vas y las matas y las matas y las matas y siguen saliendo y saliendo y saliendo y saliendo porque hay un nido bajo tierra que no has detectado. Tú vas y matas X plaga de lo que sea, pero si no vas al nido donde están naciendo y naciendo y naciendo, van a seguir y seguir y seguir. La mala hierba no se arranca de forma superficial, dice el dicho, que se arranca de raíz, porque si no, vuelve a crecer y crecer y crecer y crecer. Y este es el problema de mucha gente, que está tan preocupada por las apariencias que ha dedicado su cristianismo a fingir que todo está bien, a luchar contra lo superficial, pero no ha tratado el problema de raíz. Entonces vive intentándolo en sus propias fuerzas, pero mientras no arranques el problema de raíz, la mala hierba seguirá saliendo. Necesitamos conectarnos con el Señor y entonces, y solamente entonces, es que el Espíritu Santo va a producir su fruto en nuestras vidas. Si no lo está produciendo, la pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?
¿Seguir preocupándome por lo superficial y colgándole manzanitas al árbol? ¿O conectarme con el Señor para que Él produzca este fruto en mi vida? El problema de muchos es que están desconectados de Dios. Y entonces puedes saberte la Biblia de memoria, escuchar todos los mensajes, pero Jesús fue enfático: separados de mí, nada podemos hacer. Y como ya lo vimos, hasta el rey David, el día que se desconectó, cayó. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Y la soberbia y la altivez de espíritu más grandes no son cuando caminas así, alzado, no. Son cuando tú crees que puedes vivir en victoria sin Dios. Y entonces, dice la Biblia, prepárate porque viene la caída. En cambio, quieres permanecer firme. Sé humilde de espíritu. Reconoce que le necesitas. Conéctate con Él y depende de Él. Y entonces superarás por mucho a las obras de la ley. Porque ya no es tu vida siguiendo lo que dice un papel. Es tu vida completamente gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Contra tales cosas, Gálatas 5:22, no hay ley. Punto. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Reconocemos que quizá hemos estado desconectados, a lo mejor por ignorancia, pensando que como ya en la mañana pasé mi tiempo de oración, ya con eso había sido suficiente y se nos olvidó vivir una vida en el Espíritu. Es tan fuerte el asedio a nuestra carne el resto del día que evidentemente lo que en la mañana era suficiente para en la noche ya no alcanza. Gracias por hacernos dependientes de ti y hacernos entender en estos mensajes cuánto te necesitamos. Te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado. Reconocemos que antes de ese pecado vino uno más grave, que era el de soberbia, el de creer que nosotros podíamos, en vez de mirarnos al espejo y reconocer que nuestra carne está tan contaminada que no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Ese fue el problema verdadero, lo demás fue la consecuencia. Llevamos años enfocándonos en la consecuencia, buscando consejos, ayuda para arrancar la mala hierba, pero nadie nos ha hablado acerca de la raíz. Hoy queremos arrancar esa raíz, llamada apatía espiritual, llamada soberbia espiritual, y reconocer cuánto te necesitamos y volver a ti. Buscarte, Señor, en cada segundo posible, de todas las formas posibles, todo el día, todos los días, sin cesar. Que podamos empezar a vivir en el Espíritu. Señor, que si lo hemos apagado, tú vuelvas a avivar ese fuego. Dile, perdóname, Señor. Perdona si te he contristado, Espíritu Santo, si he apagado tu fuego en mi vida. Te pedimos que tú vuelvas a hacer arder esa llama en nosotros. Señor, que sea nuestra vida completamente guiada, gobernada y dirigida por ti. Reconocemos y entendemos que de lo contrario nos encontraremos, Señor, en problemas una y otra vez, hasta terminarnos apartando o volviéndonos religiosos legalistas, de esos que mediante atacar a otros quieren encubrir las luchas que solo en su interior tú y ellos saben que tienen. Oramos también por esas personas. Oramos por nosotros, que tú nos guardes llegar a ese punto y que podamos vivir un cristianismo genuino, Señor, en el que no aparentamos ser espirituales, sino en el que lo somos, en el que no lo demostramos con el conocimiento, sino con el conocimiento puesto en práctica, en el que no hablamos de lo que sabemos, sino lo demostramos con una vida transformada, que así podamos ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de despedirnos, solamente avisos. Mañana me toca compartir con los matrimonios a las 8 de la noche. Transmitiremos en vivo, no se lo pierdan. La siguiente parte de la serie, Como Perros y Gatos, no más. El domingo me toca en Vida Nueva para el Mundo Toluca, primer servicio a las 8:45 de la mañana, un mensaje especial por el Día del Padre, aunque será para toda la familia. Invitamos a que lleven a sus papás y de ahí ya se los llevan a comer una carnita asada, uyuyuy, ayayay. Y en el segundo y tercer servicio tendremos la visita especial del pastor César González. Estará aquí en Toluca. Les recuerdo que nos reunimos en el Hotel Double Tree by Hilton.
Y el segundo servicio es a las 11 de la mañana, tercer servicio 1:15 de la tarde. Estos dos mensajes del Pastor César se van a transmitir en nuestra página de la iglesia, que es BNPEM Toluca. El primer servicio, mi mensaje se comparte en mi página, en Jesse Bermúdez, la que están siguiendo en este momento. ¿Y qué más les iba a decir? Ya tenemos escuela dominical para todas las edades, no se tiene que hacer reserva, seguimos contando con todos los protocolos, ¿verdad? Porque aunque estemos medio locos y algunas cosas pensemos que estén de más, ese es nuestro problema, el gobierno lo sigue pidiendo y lo seguimos respetando, además que estamos en un hotel sujeto a protocolos internacionales que tenemos que cumplir, así que para aquellos que están buscando pues estas medidas y que estén de acuerdo, tengan la tranquilidad de que se ponen en práctica sí o sí, y aquellos que no les interesen, pues bueno, les pedimos que nos apoyen, ¿verdad? Por amor a los demás y para evitar cualquier tipo de sanción, porque lo que nos piden no contradice ningún principio bíblico. Si nos dijeran, hoy está prohibido predicar la palabra, ahí sí, perdóname, pero no. Pero nada de lo que piden está por demás, no perdemos nada haciéndolo, así que hagámoslo. Y bueno, pues creo que son todos los avisos. Pasen bonita noche, que Dios los bendiga. Estamos despedidos y yo los dejo. No sé qué vayan a hacer. Yo estoy muy cansado, pero tengo que ir a matar al puerco antes de que resucite. Y los que van a lo mismo, pues bueno, ahí seguimos conectados en el mismo sentir. Bonita noche, Dios los bendiga, estamos despedidos.